Adelante. Ponete como... Gracias. Y se vinieron las elecciones nomás. Desde que se anunció en enero que en Mendoza se votaría el 21 de junio, en ese momento parecía una eternidad. Y hoy las tenemos ahí, al toque. Desde la pregunta en el desierto queremos saber también qué harán los candidatos a diputados y senadores provinciales de las tres fórmulas. La Casa de las Leyes. Así le llaman a la honorable legislatura provincial. Uno de los tres poderes institucionales de la provincia. Suena pomposo, demasiado sacro. Los legisladores se visten de traje y las legisladoras con trajecitos entallados. Los vota el pueblo y son representantes de zonas lejanas de la provincia, además de las céntricas. Pero los vota el pueblo. Y cuando entran a la legislatura, los tipos legislan, hacen leyes, forman comisiones. ¿Qué relación tiene la gente que los vota con ellos cuando hacen las leyes, las negocian, las modifican y luego las aprueban? No sé, todos tienen el cassette, pero a mí me gustaría saber eso, la relación de una ley con la gente. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario. Así que bostero y justicialista. Exactamente. Bostero y a mí me gusta decir peronista, porque esa fue mi educación familiar desde chiquito en Palmira. Así es que bueno, aprendí eso y aprendió también en mi vida personal, inesperadamente, porque me preparé para ser ingeniero y me elegí esa carrera, me recibí y después la vida me fue llevando a la actividad política, como en algún momento pensó mi abuelo, que nos bajó a todos esa línea familiar. ¿Y lo de bostero te sienta bien? Lo de bostero intentaron que yo fuera de River y por vocación y decisión propia debe haber sido a los 4 o 5 años. Y si sos de Palmira, Ajá. vos viviste en San Martín después. Claro, vivo en San Martín. Vivís en San Vivo. Martín. ¿Sos del equipo Soy de departamental? ¿Sos de Palmira? Soy de Palmira y mi hijo... De los jarilleros. Soy jarillero y mi hijo es chacarero de San Martín. Qué clásico adentro. Exactamente, sí. Hay clásico ahora en el Argentino B, está un poquito lejos de las grandes ligas, pero hay clásico en el Argentino B entre San Martín y Palmira. Y en casa también. ¿Y por qué el rugby? El rugby porque yo jugaba al fútbol y al básquet en Palmira. Y después cuando por una razón familiar nos mudamos a San Martín, un grupo de amigos me convenció que había que fundar un club de rugby distinto de los clubes de Mendoza, porque en San Martín éramos todos muy humildes y creo que el rugby tiene un nivel socioeconómico en el Gran Mendoza que es distinto al del interior. Y lo hicimos de valientes nada más. Y creamos el club donde ahora juega mi hijo, donde juegan mis hijas al hockey y donde hay alguna contención social y familiar importante. Tacuarí. Tacurú. 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 Ajá, y tiene los colores azul y amarillo. Me gustan a mí. Bueno, te saliste con ¿Sí? La de bostero. Sí, salió por ahí. Casi de Palmira. Y Palmira también tiene algo de amarillo y el peronismo tiene algunos colorcitos amarillos en el sello, hay una correlación. En tu infancia en Palmira, ¿pudiste disfrutar de los trenes antes del desguace?
Sí, sí, por supuesto. Iba todos los días a una determinada hora con mi abuelo a ver la llegada del tren de la tarde. Y ya cuando tenía un poquito más de edad, a los 12, 11, 12 años, íbamos con los compañeros de la escuela y nos poníamos debajo del puente de donde pasa el tren en el río Mendoza a mirar el tren por abajo cuando pasaba. O sea, ya lo veíamos mucho más cerca. Son los recuerdos más importantes que me quedan. Y después el triste recuerdo de la década del 90 con el cierre del ferrocarril, donde muchas familias estaban desamparadas. Se complicó mucho la historia social de Palmira en ese momento. ¿Tenés familiares que tuvieron que emigrar de Palmira por el impacto del desguace de las vías No familiares, del ferrocarril? muchos amigos, Amigos. con papás ferroviarios que terminaban, bueno, haciendo lo que podían. La mayoría desempleados, la mayoría con postergación social, la mayoría sin jubilación, etcétera, que eso se logró revertir a partir del año 2003, 2004, 2005 con el proceso de inclusión que vino con Néstor Kirchner. Digamos que hubo una especie de remediación. Pero a mí me quedaba una cosa con Palmira después cuando asumí otras responsabilidades y que fue buscar alguna forma de generar trabajo en Palmira. Y siempre me acuerdo que yo era senador en mis primeras etapas de la vida política y Cobos era gobernador y tuvo la suerte que le liquidaran unas regalías extraordinariamente. Creo que eran 96 millones de pesos. Año 2005, 2006, por ahí. Lo llamé al intendente de San Martín, el actual intendente Jorge Jiménez, y desempolvamos el proyecto PASIP. Sí. Estaba olvidado en un cajón de los autores de la idea y pudimos establecer esa esperanza logística de servicios y de generación de empleo en Palmira como para poder revertir algo de lo que también hizo en algún momento el peronismo, que fue cerrar los ferrocarriles. Eso fue la última parte de la etapa menemista. Eso te iba a decir, que paradójico, ¿no? Sí. Pertenecer a un movimiento político que desde su nacimiento protagonizó los grandes cambios y las transformaciones sociales más importantes de la Argentina, vascularmente, ¿no? O sea, incluyendo en la época de los 40 y los 50 y excluyendo en los 90. Y ahora volver a la reparación. ¿Cómo lo asumís como peronista a ese proceso del menemismo? Bueno, con muchos hubo muchos errores. Sobre todo, copiar un modelo, si se quiere, impuesto por Occidente o por los países del norte, que tenían como principal objeto achicar el Estado y hacer algunas concesiones a que el mercado y la actividad privada resolvieran muchas actividades que el Estado nunca debió apartarse. Creo que fue un error y que fue una visión de algunos dirigentes que por suerte se pudo corregir con Néstor Kirchner y se pudo profundizar en los últimos 2 periodos de Cristina Fernández. Y respecto a ese tema, yo creo que ideológicamente el peronismo no ha tenido contradicciones. El peronismo ha tenido una línea de conducta y de una lectura de su doctrina coherente con el tiempo, a partir del 45, ¿no? Mi abuelo era socialista y se incluyó en el peronismo porque él fue a la Plaza de Mayo y empezó a formar parte de ese movimiento. Y creo que la doctrina del peronismo hizo remediar esos errores históricos con nuevos dirigentes. Te has referido un par de veces a tu abuelo. ¿Qué papel jugaba tu abuelo en tu infancia? No, era una persona simple y que yo creo que viví mucho tiempo con mis abuelos, porque mi papá trabajaba y mi mamá también trabajaba todo el día, era docente mi mamá está viva todavía, mi papá falleció, era electricista de autos, arreglaba autos, fabricaba baterías de autos, pero yo me pasaba el día en la casa de mis abuelos y ellos nos inculcaron algunas de esas ideas sociales que beneficiaron a mi familia, porque yo pude estudiar en escuelas públicas, en toda mi carrera, en la escuela primaria pública, secundaria pública y universidad pública,
Y ellos nos fueron inculcando que gran parte de los logros sociales y económicos de nuestra familia se debieron a esos cambios que hizo el peronismo en esa década. Para mí fue muy importante, la década 40, 50, y bueno, también vivimos momentos de tristeza cuando nos tocó perder elecciones. Siempre me acuerdo a mi abuelo llorar cuando perdió Luder con Alfonsín en el 83, y la verdad es que yo quería explicarle a mi abuelo, pero no me animaba a decirle que era un proyecto más progresista el que presentaban los radicales en ese momento que la idea sindical, militar, si se quiere, de acuerdo con algunos militares del peronismo de esa época, ¿no? Quisiste hacer, no sé si No viste, me animé a explicárselo. no sé si viste la película Goodbye Lenin. No la vi. Bueno, donde se intenta justamente el hijo, ante los cambios en la Europa del Este, la caída del muro, la madre no puede, digamos, quizá digerir todos esos cambios, y el hijo le inventa una realidad ficcional para que siga viviendo. Pero bueno, sería bueno poder conversarlo. Bueno, si yo no me animé a explicárselo, sí, lo que yo veía que era bueno para el peronismo, sí, perder una elección y cambiar sus dirigentes y sus ideas. bien. Pero bueno, A veces es bueno perder. y a veces es bueno ocultar, parece, para Así que seguir bueno. viviendo. Bueno, pero después tuvo otras oportunidades nuestro movimiento. Creo que la ha aprovechado muy bien ahora. Estos últimos 12 años han sido un proceso histórico irrepetible, creo, ¿no? Vamos a extrañar a la presidenta cuando termine su mandato. Ahora lo charlamos. ¿Tomamos un vasito de agua? Dale.